Hola, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Bienvenido al mensaje del día de hoy. Yo soy el pastor Chucho Hurtado. Soy parte del equipo de ministros de nuestra iglesia. Recibe, por favor, un abrazo grande del pastor titular de PIB Satélite, Luis Gabriel César Isunza. Te recuerdo que estamos en medio de la serie de mensajes pastorales llamada Lo que más valoramos. Lo que más valoramos. Hemos estado revisando y revisaremos aquellas cosas que nos definen como iglesia. Espero que tengas lista ya ahí tu Biblia, que hayas descargado el boletín digital a través de ISO o que tengas también ya descargada la aplicación de PIB Satélite en tu teléfono celular, y sobre todo que tengas abierta la mente, el corazón para lo que Dios y el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta ocasión, que vamos a estar hablando de un tema impresionante. Tiene que ver con el liderazgo. Una de las cosas que nos define a nosotros como iglesia, una de las cosas que nos define como PIB Satélite es que creemos en el liderazgo. Creemos en el desarrollo de líderes para contar con ministerios efectivos y poderosos. Creemos firmemente que todo se levanta o que todo se cae con el liderazgo. A manera de inicio, quiero decirte que cuando tú vas a la Biblia, cuando vamos a las Escrituras, tú y yo encontramos una y otra vez la importancia del liderazgo. Este libro nos habla acerca de historias de líderes, hombres y mujeres que Dios usó para sus propósitos. Creemos nosotros que todo se levanta o que todo cae con el liderazgo. Incluso personas no creyentes encuentran en la Biblia, encuentran en personajes como Moisés, como Débora, como Nehemías, como Daniel, grandes ejemplos de liderazgo. Incluso aquellos que no son creyentes en Jesús encuentran en estas figuras de liderazgo inspiración y sabiduría para su propio liderazgo. Y quiero comenzar con un pasaje bíblico. Ve por favor a tu Biblia, Proverbios capítulo 28. Proverbios 28, versículo 2. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del liderazgo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. La importancia del liderazgo. Dice, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos. Es decir, donde no hay un líder, se levantan muchos caciques, se levantan muchos príncipes y hay rebelión en la tierra. Pero dice el proverbista que cuando hay un líder sabio y entendido, hay estabilidad. La importancia del liderazgo. Toda organización, sea una familia, sea una iglesia, sea una empresa, toda organización funciona bajo el principio de liderazgo. Y la iglesia de Jesucristo no es la excepción. Una definición bíblica de un líder. Un líder es alguien con habilidad y con responsabilidad dada por Dios para influenciar a un grupo, al pueblo de Dios, y así lograr el propósito para ese grupo. Eso es el liderazgo. ¿Sabes? Desde Génesis hasta Apocalipsis, tú encuentras historias de hombres y mujeres que Dios levanta con dones de liderazgo. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo, para cumplir los propósitos que Dios quiere para su pueblo. Ahora, quiero compartir contigo en este día 6 leyes acerca del liderazgo que hemos hecho nuestras en PIB Satélite. En PIB Satélite creemos firmemente en el liderazgo y quiero compartir contigo 6 ideas con respecto a ello. Primera gran ley de liderazgo que nosotros hemos abrazado como iglesia. Nada sucede hasta que alguien toma el liderazgo. Anota en tu boletín. Nada sucede hasta que alguien toma el liderazgo. Todo nace o muere con el liderazgo, decíamos. Y la mayoría de los problemas en las organizaciones, en las familias, en las iglesias, es debido a un liderazgo deficiente. Incluso uno de los problemas más grandes de la actualidad de nuestro mundo es la falta de un liderazgo íntegro. El mundo hoy más que nunca necesita líderes que se conduzcan conforme al corazón de Dios y que sean efectivos en aquellas cosas que Dios les ha llamado a hacer. Repito, hoy en día el mundo necesita urgentemente líderes apasionados por Dios, líderes que se preocupen por aquellas cosas que a Dios le preocupan y que sean efectivos al llevar a cabo las cosas que Dios les está pidiendo que hagan como líderes.
¿Sabes? Nosotros creemos que nada sucede hasta que alguien toma el liderazgo. Y esta idea está basada en uno de los pasajes más oscuros de la Biblia, en uno de los libros más oscuros de la Biblia y en una de las épocas más oscuras en la historia de Israel, el tiempo de los jueces, alrededor del año 1300 antes de Cristo. Uno de los versículos más tristes de la Biblia está en Jueces 21:25, va a aparecer ahí en tu proyección. Jueces 21:25, mira lo que dice la palabra de Dios. En aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿Sabes? Hubo una época en la historia de Israel donde había carencia de liderazgo, donde no había líderes. Y este versículo nos enseña que por la ausencia de líderes en la historia de Israel, atravesaron un periodo terrible, muy oscuro en su historia. La falta de un liderazgo estable y conforme al corazón de Dios sumergió a la nación israelita en un círculo vicioso durante la época de los jueces. A lo mejor no has leído Jueces, te voy a platicar en un minuto qué pasaba en la época de los jueces. La gente hacía lo que bien le parecía porque no había liderazgo, venían las consecuencias de su desobediencia, ellos clamaban a Dios arrepentidos, Dios levantaba un juez para liberarlos y muchos de esos jueces no tenían muy buen carácter. Vamos a ver más adelante que el carácter es esencial en el liderazgo, ¿verdad? Ese juez moría o hacía las cosas mal y nuevamente el pueblo se extraviaba y así sucesivamente clamaban a Dios y Dios levantaba a otro líder que era medio falto ahí de carácter y era un círculo interminable, vicioso. ¿Por qué? Porque no había un liderazgo estable. No había un liderazgo estable. El último versículo del libro de los jueces nos dice: cada quien hacía lo que bien le parecía. Ahí está la importancia del liderazgo. Cuando cada quien hace lo que bien le parece, se viven épocas terribles. Escucha esto. Cuando cada quien hace lo que bien le parece, podemos vivir épocas terribles. Se vive un caos, se vive un desorden. Cuando cada quien se levanta y cada quien dice: yo tengo mi verdad y yo tengo mi verdad. Y cuando no hay un liderazgo sano, efectivo, temeroso de Dios, esto se vuelve un caos. Esto se vuelve un caos. Por eso creemos que nada sucede hasta que alguien toma el liderazgo. Los hebreos hubieran seguido en esclavitud si Dios no hubiera levantado un líder como Moisés. Los israelitas hubieran seguido siendo tribus aisladas si Dios no hubiera levantado un líder como el rey David. Los gentiles hubiéramos permanecido ignorantes del mensaje del evangelio si Dios no hubiera levantado líderes como Pablo. Por eso creemos que nada sucede hasta que alguien toma el liderazgo. El comercio de esclavos en Inglaterra hubiera seguido existiendo si Dios no hubiera levantado a alguien como William Wilberforce. El movimiento de los derechos civiles no hubiera capitalizado sus esfuerzos si Dios no hubiera levantado a alguien como Martin Luther King Jr. Las mujeres no tendrían el sueño o la posibilidad de educación en países como Pakistán si Dios no hubiera levantado una líder como Malala Yousafzai. Todo comienza con el liderazgo. En tu empresa, en tu organización, a lo mejor tienes desafíos, tienes problemas, pero nada sucede hasta que alguien asuma el liderazgo y diga: vamos a hacer algo al respecto. Esto no puede seguir así. En tu propio hogar, si las cosas no marchan bien, es por una falta de liderazgo temeroso de Dios. Es por eso importantísima la exhortación del apóstol Pablo a los romanos, Romanos 12, versículo 8. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, escucha bien, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Así que en primer lugar, nosotros creemos que nada sucede hasta que alguien toma el liderazgo. En segundo lugar, una segunda ley del liderazgo. Liderazgo significa influencia, anótalo. Liderazgo significa influencia. Si tuviéramos que resumir la palabra liderazgo con un sinónimo, podríamos hablar de influencia. Influencia. Ahora, tú y yo sabemos perfectamente
que hay influencias positivas, ¿verdad? Y hay influencias no muy buenas. Pero básicamente un líder es influencia. ¿Por qué? Porque un líder no solamente es aquella persona que todos buscan para conocer lo que tiene que decir. Líder es la persona que todos buscan también para imitar su conducta. Ojo, líder no solamente es aquella persona a quien todos acuden para saber qué es lo que tiene que decir. Líder es aquella persona también que todos observan para ver cómo se conduce. Un líder que no es congruente no es un líder en lo que dice y en lo que hace. Así que liderazgo significa influencia. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2, el gran Pablo le dice al joven Timoteo lo siguiente: que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti. Que los creyentes vean en ti. ¿Cómo se llama eso? Influencia. Que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza, porque eso es liderazgo. Liderazgo es influencia. Es mucho más allá de lo que dices. Es como vives. Un líder que no tiene congruencia entre lo que dice y lo que vive, no es un líder conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el liderazgo es influencia. Y si nos detenemos por un momento, debemos reconocer que en cierto sentido todos hemos sido llamados a ser líderes. Escucha bien esto. Todos hemos sido llamados a ser líderes. Es que, pastor, yo no soy director de ninguna empresa así grande con cientos o miles de empleados. Es que, pastor, yo no soy influencer con millones y millones de seguidores en redes sociales. Yo no soy un artista famoso. Yo no soy un cantante así que todo el mundo conozca. La verdad es que yo no soy líder. ¿Tienes hijos? Sí, ok. Eres una influencia para tus hijos. ¿Eres estudiante? Sí, ok, eres una influencia para tus profesores, para tus compañeros. ¿Eres empleado? ¿Eres comerciante? Sí, eres influencia para tus clientes, para tus proveedores. Liderazgo es influencia y todos tenemos influencia. Escucha bien esto, liderazgo es influencia y todos, en cierta medida, todos tenemos influencia. Por eso es que cuando llega octubre, todos queremos ser parte de la cumbre global de liderazgo. ¿Por qué? Porque reconocemos que todos tenemos influencia. Mi hija me está viendo y yo necesito ser un buen ejemplo para ella. Necesito ser esa influencia positiva para que la acerque a Dios y no para que la aleje de Dios. Por eso en octubre te animamos a que te inscribas a la cumbre global, porque entendemos perfectamente que todos somos líderes en nuestras diferentes áreas de influencia, en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestra comunidad, en nuestra empresa, en el gobierno. Todos tenemos influencia y creemos firmemente que cuando un líder mejora, todo mejora. Cuando un líder mejora, todo mejora. ¿Sabes? La pregunta no es si eres o no eres un líder. Nosotros creemos en el liderazgo. La pregunta no es esa. La pregunta es qué clase de líder estás siendo. ¿Qué clase de padre de familia? ¿Qué clase de madre de familia estás siendo? ¿Eres un líder positivo? ¿De una influencia positiva en tu vida, en la vida de tus hijos? La pregunta no es si eres líder. La pregunta es qué clase de líder eres. Y por eso ELA, y por eso las capacitaciones, y por eso la cumbre global, y por eso las capacitaciones en ministerios. ¿Por qué? Porque queremos ser una influencia positiva para nuestra familia, para nuestras escuelas, para nuestras organizaciones, para nuestras empresas, para la sociedad, que tanto lo necesita. Que Dios nos permita ser líderes de influencia positiva en la vida de las personas que nos rodean. Tercer ley del liderazgo que nosotros creemos como iglesia. La prueba de liderazgo, la prueba de fuego de liderazgo. ¿Hay alguien que te está siguiendo? La prueba de fuego de liderazgo. ¿Hay alguien que te está siguiendo? Es muy sencillo saber si eres un buen líder o no. Es muy sencillo saberlo. Voltea hacia atrás
Y si nadie quiere seguirte, a lo mejor no eres un gran líder. A lo mejor las personas dicen, ¿sabes qué? No eres un líder positivo, por eso nadie te sigue. La prueba de fuego del liderazgo es voltear hacia atrás y ver si alguien ve en ti, en tus palabras, en tu vida, en tu conducta, un ejemplo digno de imitar. Esa es la prueba de fuego del liderazgo. ¿Alguien me está siguiendo? Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 17, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pablo le dijo a los Corintios, primero a los Corintios 11, versículo 1, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Pablo entendía perfectamente que él seguía los pasos de Jesús y le dice a los Corintios, hey, sigan mis pasos. Qué tremenda declaración. Hay una pregunta que debe de rondar en tu corazón, en tu mente. ¿Soy un líder digno de imitar? ¿Soy un líder digno de imitar? ¿La manera en cómo trato a mi esposa es digna de imitar? ¿La manera en que trato a mis hijos es digna de imitar? ¿La manera en que trato a mis compañeros de trabajo es digna de imitar? La manera en cómo resuelvo conflictos, porque todos tenemos conflictos tarde o temprano, por Dios. ¿Es digno de imitar la manera como resuelvo los conflictos? ¿O soy una persona iracunda? ¿Soy una persona que pone la ley del hielo? ¿Qué clase de líderes somos? ¿Qué clase de líderes somos? Porque la prueba del fuego de liderazgo es voltear hacia atrás y ver personas que vean en ti un ejemplo digno de imitar. Tú y yo sabemos perfectamente que seguimos a Jesús. Es nuestro modelo por excelencia. Pero acabamos de leer a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decirle a los corintios, síganme a mí, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque todos necesitamos líderes. Todos necesitamos modelos humanos que nos inspiren a seguirlos. El libro de John Maxwell sobre el liderazgo dice afirma lo siguiente: el que piensa que es líder y nadie lo está siguiendo solamente está dando un paseo. Y es verdad. La prueba de fuego del liderazgo es preguntarte, ¿hay alguien que me está siguiendo? Y a lo mejor me quiero dirigir especialmente a aquellos que siguen teniendo dudas acerca si son líderes o no son líderes. Hay muchas personas que de verdad a lo mejor no creen que puedan ser influencia positiva en otras personas. Y déjame decirte algo, si tú tienes estas dudas en tu corazón, el liderazgo no tiene nada que ver con títulos universitarios. Si los tienes, qué bueno. El liderazgo no tiene que ver nada con posición económica. Si la tienes, qué bueno, gloria a Dios. El liderazgo no tiene nada que ver con edad, no tiene nada que ver con cuenta bancaria. Tiene que ver con ejercer una influencia positiva en los demás. Un hombre que piensa que porque tiene un título la gente automáticamente lo va a seguir, eso no es necesariamente así. Alguien que tiene en su puerta el título de jefe ahí, ¿verdad? O de director o de gerente, y que piensa que eso es lo que le va a dar una influencia positiva en las personas, no está pensando correctamente en el liderazgo. Hay una gran diferencia entre tener un jefe y tener un líder digno de imitar. No se trata de una posición o de un título, se trata de carácter. Muchas personas se les asignó autoridad, pero no saben liderar. Y vamos a hablar más adelante que el liderazgo se aprende. Toma nota por favor de esto. Hay una frase que me encanta de nuestro pastor en el libro Liderazgo Peligroso. Escucha esto, escribe nuestro pastor. Si tienes que decirle a la gente que tú eres el líder, si tienes que recordarles a las personas a tu alrededor que te tienen que obedecer porque tú eres el líder, entonces no lo eres. Qué gran frase de nuestro pastor. Si alguien le tiene que andar diciendo a la gente, obedéceme porque yo soy tu jefe, o tienes que obedecerme porque yo soy tu papá, o tienes que... A lo mejor si tú estás teniendo que recordarle a la gente que tú eres el líder, tal vez no seas tan buen líder. Si tienes que decirle a tu esposa, sométete porque así lo dice la Biblia, seguramente no eres un gran líder en casa. Si tú tienes que decirle a tus empleados, pues así lo van a hacer porque así lo digo yo y aquí quien manda soy yo. Si tú le dices a tus colaboradores de trabajo eso, tal vez
tengas que mejorar en tus habilidades de liderazgo. Si tienes que decirle a los miembros de tu iglesia, pastor que me estás viendo, pastor que me escuchas, líder de iglesia que me escuchas, si tú tienes que decirle a tus hermanos en la iglesia, aquí el pastor soy yo, aquí el ministro soy yo, aquí el líder soy yo, y me van a tener que obedecer, les guste o no. Tal vez no has leído Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2. ¿Sabes? Porque el liderazgo no es un título, no es una posición que se te asigna, es un don dado por Dios que se desarrolla con humildad, que se desarrolla con amor, con interés por las personas. La verdad es que si realmente estás guiando, estás liderando, no se lo tienes que estar recordando constantemente a las personas. Ellas van a ver en ti un ejemplo digno de imitar y ellas voluntariamente, escúchalo bien, las personas voluntariamente siguen a un buen líder. Nadie se lo tiene que estar diciendo. Un buen líder es seguido porque tiene una relación con Dios y porque ama a las personas. Y no tiene que estar diciendo a la gente, ven, sígueme. La gente lo va a seguir de manera natural porque encuentran en él un ejemplo digno de imitar. Porque encuentran congruencia. La prueba de liderazgo radica en que alguien te siga de manera voluntaria. Líder que me escuchas, tú no puedes obligar a las personas a seguirte. Tú no puedes forzar a las personas a seguirte. No lo puedes hacer. Eso se da de manera natural. Eso es un regalo de Dios, es un don de Dios, el liderazgo. Y la manera en cómo ejerzas tu liderazgo, eso va a traer como consecuencia que las personas te sigan o no. En cuarto lugar, la base del liderazgo es el carácter, no el carisma. La base del liderazgo es el carácter, no el carisma. Tú y yo no necesariamente tenemos que tener un gran carisma para ser líder, pero sí necesitamos tener carácter, congruencia, credibilidad para que nuestro liderazgo sea estable. ¿Por qué? Porque lo que te mantiene en el liderazgo es el carácter. Nuestro pastor en ELA, si no estás conectado a ELA, necesitas conectarte a ELA, por favor. Es la escuela de liderazgo avanzado de nuestra iglesia. Es una vez al mes, es un sábado al mes. Solamente son 12 sesiones al año, 11 sesiones al año. Necesitas conectarte a ELA. En algunas sesiones pasadas, nuestro pastor hablaba de que el carácter es lo que sostiene al liderazgo. Y es verdad. El carácter sostiene al liderazgo. Déjame abrir mi corazón contigo por algunos segunditos. Seguramente tú te has enterado de grandes líderes, aún en iglesias, en gobiernos, en organizaciones, en empresas. Grandes líderes que habían hecho grandes cosas y que cayeron por una falta de carácter. Por una falta de carácter. Cuidado, líderes, los que tenemos el privilegio de liderar, tengamos cuidado con nuestra relación con Dios. Tengamos cuidado con nuestra santidad personal. Tengamos cuidado con aquellas cosas que pueden romper nuestro carácter. El liderazgo descansa en el carácter. El gran predicador Dwight Moody dijo alguna vez, carácter es lo que tú eres en la privacidad, líder que me escuchas. Carácter es lo que tú eres en la privacidad. Lo que haces cuando nadie te está observando, decía Dwight Moody. Cuando tú y yo vamos a la Biblia y leemos Primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo 4, donde el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo aquellas características de los líderes en la iglesia, de los pastores, de los diáconos, todos aquellos que quieren liderar en la iglesia. Cuando tú vas a 1 Timoteo capítulo 3 y capítulo 4, todo se trata de carácter. Todo se trata de carácter cristiano. No tiene que ver con carisma. No tiene que ver si eres muy extrovertido o eres introvertido. No tiene que ver con a qué equipo le vas o si te gusta mucho la actividad o eres un poquito más reflexivo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con carácter cristiano. Hay líderes de todo tipo.
No hay una personalidad única para ser un buen líder. No hay un solo perfil de líder. Hay líderes jóvenes y hay extraordinarios líderes de edad avanzada. Hay líderes que surgieron de clases altas de la sociedad y líderes que surgieron de las clases populares. Hay líderes que tienen altos grados académicos y líderes que ni siquiera pudieron tener una educación formal. Y Dios usa a toda clase de líderes conforme a su voluntad. Sin embargo, hay un común denominador de aquellos líderes que agradan a Dios, y eso es su carácter. Eso es su carácter. Y si dijimos que todo comienza o termina con el liderazgo, también podemos decir que todo liderazgo comienza o termina por el carácter. Escucha nuevamente esto. Si decimos que todo comienza o termina con el liderazgo, es decir, que Dios levanta hombres y mujeres para sus propósitos y todo comienza con un gran líder, también podemos decir que en el liderazgo todo comienza o todo termina con nuestro corazón. Todo comienza o todo termina con nuestro carácter. Dios no nos va a usar para sus propósitos si Él no primero trabaja con su Espíritu Santo en nuestro carácter. Para que Dios haga cosas a través de nosotros, primero tiene que trabajar en nosotros. Escucha bien esto, líder. Para que Dios trabaje a través de nosotros, primero tiene que trabajar en nosotros, en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque el carácter es lo que sostiene al líder. Y Hebreos 13:7 nos dice al menos 3 cosas con respecto al carácter de un líder cristiano. Voy a leerlo para ti. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado, en primer lugar, de su forma de vida. Eso tiene que ver con su carácter. Y en segundo lugar, imiten su fe. Y este pasaje de Hebreos 13:7 nos recuerda estas 3 características de los buenos líderes. En primer lugar, tienen un mensaje digno de recordar. Tienen un mensaje digno de recordar. Cuando hablan, la gente lo escucha. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron, dice el apóstol aquí, el escritor a los Hebreos, que les comunicaron la palabra de Dios. Evidentemente hay algo digno de recordar de lo que un líder dice. Un buen líder tiene un mensaje digno de recordar. Tiene un estilo de vida digno de considerar. Continúa el texto diciendo: consideren cuál fue el resultado de su forma de vida. ¿Concuerdan sus hechos con sus palabras? ¿Concuerda su vida con lo que cree? ¿Hay congruencia? ¿Su vida es digna de imitar? Y termina diciendo este texto: tiene una fe digna de imitar. ¿Saben? Los buenos líderes son una inspiración. Los buenos líderes, conforme al corazón de Dios, son una inspiración. La gente quiere imitar su fe. La gente quiere imitar su relación con Dios. La gente quiere imitar la manera en cómo trata a los demás. Los líderes dignos de imitar tienen estas 3 características. Tienen un gran mensaje. Tienen una vida congruente. Y la gente lo sigue. ¿Por qué? Porque la gente quiere imitar su fe. Quiere imitar su manera de vivir. En quinto lugar, una quinta ley del liderazgo. El liderazgo puede ser aprendido. El liderazgo puede ser aprendido. Si no creyéramos que el liderazgo puede ser aprendido, entonces ¿para qué haríamos ELA? Y entonces ¿para qué haríamos la cumbre global de liderazgo durante una década, verdad? ¿Para qué tendríamos reuniones con el liderazgo, capacitaciones, etcétera? Creemos que el liderazgo puede ser aprendido. Y también creemos que nuestra labor como pastores, como líderes, es capacitar a otros para que ellos puedan hacer la obra del ministerio. Como dice claramente Efesios capítulo 4. Muchas personas creen que la labor de los pastores, de los misioneros, de los líderes es que ellos hagan la obra del ministerio. No, eso es un error. Efesios capítulo 4 dice que Jesucristo estableció apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. ¿Para qué? Para que ellos capaciten a la iglesia. Capaciten a los santos para que la iglesia haga la obra del ministerio. Por eso creemos en el liderazgo. Por eso creemos en la capacitación. Porque eso es nuestro principal llamado de parte de Dios. Equipar a la iglesia para que la iglesia toda podamos hacer la obra del ministerio. Es por eso que el apóstol Pablo podía atreverse a decirle a los filipenses, Filipenses 4:9, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, lo que de mí han recibido, lo que de mí han oído y de lo que han visto en mí. En otras palabras, el liderazgo puede ser
aprendido. El liderazgo puede ser aprendido. Los líderes no nacen, los líderes se hacen, requiere intencionalidad. Escucha bien esto. El liderazgo, el aprender liderazgo requiere intencionalidad. Jesús pasó 3 años y medio de su vida pública intencionalmente caminando con 12 personas a quienes convirtió en aquellos que iban a continuar el movimiento de Jesús. Él pasó 3 años de su vida capacitando a 12 personas para que asumieran esa responsabilidad, la responsabilidad de su iglesia cuando Él ascendiera al cielo. Eso se llama liderazgo. Eso se llama liderazgo. El verdadero líder prepara a otros líderes. ¿Para qué? Para continuar con la visión que ha recibido de parte de Dios. El verdadero líder prepara a otros líderes. ¿Para qué? Para continuar con la visión que ha recibido de Dios. Es por eso que podemos ver en el ministerio de Jesús que Él dio prioridad a caminar con los 12, a estar con los 12, a capacitar a los 12, a enseñar a los 12, porque Él sabía que Él un día iba a ascender al cielo. Seguramente tú lo sabes, Jesús tuvo un ministerio público, pero también tuvo un ministerio privado. Su ministerio público incluyó la predicación, la enseñanza, la sanidad, pero su ministerio privado incluyó la capacitación de esos 12. Jesús en esos tiempos privados no le hablaba a la multitud, no enseñaba a la multitud. En sus tiempos privados vivía y capacitaba a esos 12 que iban a continuar con su obra. Y aún dentro de los 12 tuvo un círculo mucho más íntimo. Pedro, Santiago y Juan, quienes estuvieron ahí en Getsemaní, quienes estuvieron con Él en el monte de la transfiguración, seguramente recuerdas estos pasajes, recibieron una infusión de liderazgo especial de parte de Jesús, estos 3. Ahora mira por favor esto. Cuando tú vas al libro de los Gálatas, encuentras que Pablo menciona a Pedro, a Santiago y a Juan como los pilares de la iglesia. Qué interesante. Es más, cuando tú vas a Hechos capítulo 15, el primer concilio de la iglesia, la primera reunión en toda la historia de la iglesia cristiana, por ahí del año 50. ¿Sabes quiénes toman el liderazgo de esa reunión? Estos 3. Pablo, Jacobo, Pedro, estos 3. A quienes Jesús había invertido tiempo capacitándolos. Ahora, si somos sinceros, tal vez Pedro, Santiago, Juan, no eran las personas más adecuadas para cargar con tal responsabilidad. Muchos de ellos eran pescadores, uno de ellos era cobrador de impuestos. El apóstol Juan era apenas un jovencito, un adolescente, literalmente un adolescente, el apóstol Juan. Sin embargo, Jesús invirtió vida en ellos, capacitándolos para transformar este mundo. Jesús es el más claro ejemplo del liderazgo. Es por eso que estamos convencidos como iglesia en el desarrollo del liderazgo. Todos podemos aprender a ser líderes. Y esto justo me lleva a la última ley del liderazgo que quiero compartir contigo en este día. El momento en que un líder deja de aprender es el momento en el que el líder deja de guiar. Escucha bien esto, el momento en que dejamos de aprender como líderes, en ese momento dejamos de liderar. Todos los líderes, escucha esto es una clave de liderazgo. Todos los líderes se mantienen aprendiendo. Todos los líderes se mantienen aprendiendo. El momento en el que alguien deja de aprender es el momento en el que deja de liderar. El líder siempre debe estar en un proceso de desarrollo, de crecimiento, a fin de ser lo que Dios desea que sea. Un líder requiere toda la vida de aprendizaje. Y quiero terminar con este pasaje bíblico que seguramente tú has escuchado en boca de nuestro pastor. Eclesiastés 10:10. Eclesiastés 10:10. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia. Escucha eso. El éxito radica en la acción sabia. Muchas veces se trata
no de trabajar más duro, se trata de trabajar más inteligentemente. Muchas veces no se trata de esforzarte más, sino de hacer las cosas con una mayor inteligencia. Por eso el líder necesita siempre estar aprendiendo. A veces confundimos actividad con progreso y no son lo mismo, no son lo mismo. Hay una persona, por favor, pon en tu mente dos corredores. Hay un corredor que está sobre una cinta y está corriendo y sí, obviamente está avanzando ahí en la caminadora algunos kilómetros, ¿verdad? Pero está corriendo. La pregunta es, ¿avanzó? ¿Realmente avanzó? No, estuvo teniendo mucha actividad y sí acumuló kilómetros en sus piernas, pero no avanzó. En cambio, alguien puede dar 4 o 5 o 6 pasos y avanzar. No es lo mismo actividad que progreso. Escucha bien esto. Y en este ejemplo de Eclesiastés tenemos el ejemplo clásico de la diferencia entre actividad y progreso. Un leñador puede estar todo el santo día pegándole con todas sus fuerzas a un árbol, gastando todas sus fuerzas, todo su tiempo, intentando tirar ese árbol con un hacha sin filo. ¡Ay, cuánto estoy trabajando! ¡Ay, miren cómo me esfuerzo! ¿Tiraste el árbol? No cumpliste con tu objetivo. Pero es que le eché muchas ganas, es que mira cuánto trabajo puse. Y puede estar todo el día así, Puede estar todo el día así y nunca va a terminar, nunca va a tirar el árbol. Nunca lo va a lograr. Y puede llegar un jovencito con la herramienta adecuada y en un par de minutos derribar el árbol e incluso cortar troncos listos para encender una fogata. Porque actividad no es lo mismo que progreso. Escúchalo bien. Y es por eso tan importante seguir aprendiendo como líderes. Aprender cómo hacer mejor las cosas. Sabes, si tú eres líder en PIB Satélite, sabes perfectamente que nuestro pastor es un apasionado de la capacitación de líderes. Y queremos que seas parte de ELA. Y queremos que seas parte de la cumbre. ¿Para qué? Para que no estés como ese leñador, pegándole al árbol con todas tus fuerzas. Y tomes herramientas adecuadas para poder hacer mejor lo que Dios te ha llamado a hacer. Es por eso tan importante seguir aprendiendo como líderes. Ahora entiendes por qué nuestro pastor es un apasionado del liderazgo, de la capacitación. Ahora entiendes por qué es importantísimo que quienes ejercemos un rol de liderazgo, ya dijimos que todos somos líderes porque todos tenemos influencia, sea cual sea tu rol en la casa, en la iglesia, en una empresa, en una organización, ya notas por qué la importancia de estarte capacitando continuamente. Parte esencial del buen liderazgo es el espíritu de aprendiz. 6 cosas, 6 leyes de liderazgo. Nosotros como iglesia es un valor fundamental el liderazgo y queremos que tú seas parte de ello. Conclusión, creemos en los líderes, creemos en su desarrollo, creemos que los ministerios poderosos están liderados por gente con carácter, con gente que ama al Señor, con gente que sigue aprendiendo, con gente que no importa su historia, ha sido llamada por Dios, como dice Romanos, a liderar y a tomar en serio su responsabilidad. Señor, gracias. Gracias porque nos has recordado en este día que todo comienza o termina con el liderazgo. En tu palabra encontramos grandes hombres y mujeres usados por ti de diferentes contextos, pero que asumieron el liderazgo con responsabilidad y que hicieron un cambio en su generación. Nosotros queremos hacer lo mismo, Señor. Queremos ser esos líderes de influencia positiva en nuestra familia, en nuestras empresas, organizaciones, escuelas. Que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros, en nuestro carácter, para que tú puedas trabajar a través de nosotros para transformar el mundo. Señor, gracias. Gracias porque como iglesia tenemos un pastor que nos anima a seguir aprendiendo. Tenemos un pastor que cree en el desarrollo del liderazgo. Y Padre Celestial,
te suplicamos que nos guardes en el hueco de tu mano todos aquellos que tenemos un rol de liderazgo. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Te quiero invitar ahí donde estés a que te pongas de pie y que juntos podamos cantar a nuestro Dios.